Dice la palabra que Juan el Bautista bautizaba al otro lado del Jordán. Aún Jesús no había iniciado su ministerio y Jesús va al Jordán y es bautizado por Juan. Allí el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús va al monte de la tentación después de aquello y tiene 40 días de ayuno, de oración, de intimidad con Dios, y fue tentado por el enemigo, el adversario. Jesús vuelve de nuevo donde está Juan y es donde se realiza esta historia de Juan capítulo 1 verso 35. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Diga: Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. En otras palabras, él dijo: yo no soy el Cristo, no soy el profeta que ha de venir, soy simplemente la voz, aquel que le va a ampliar, a allanar el camino, el presentador, que le va a franquear el camino a nuestro Señor. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían esos dos discípulos, que antes eran discípulos de Juan, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, en ese lugar, ¿no? Y se quedaron con él aquel día porque era la hora décima. Hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El primer discípulo que tuvo Jesús los primeros discípulos fueron estos dos discípulos, valga la redundancia, de Juan, al cual estuvieron cerca del Jordán, y Juan señaló a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios. Y dice que ellos le siguieron. Sabemos que uno de esos discípulos fue Andrés, hermano de Pedro. El otro se piensa que era Juan, el escritor del Evangelio de Juan, que trata de eludir mencionar su nombre. Pero estos dos discípulos fueron los primeros. De los 12 apóstoles, el primero fue Andrés y Juan. Andrés buscó a Pedro y Juan buscó a su hermano Jacobo. El círculo íntimo de los 12 apóstoles, habían tres, que era el círculo íntimo de Jesús, que era Pedro, Jacobo y Juan. Pero el primer discípulo, o los primeros discípulos, fue Andrés y Juan. Juan llamó a Jacobo su hermano y Andrés llamó a Simón su hermano, que después se convirtió en Cefas o Pedro. Después Jesús miró a Felipe y le dijo que le siguiera, y Felipe buscó a Natanael, que es Bartolomé. Ahí están los primeros 6 discípulos de Jesús. No sé si me están siguiendo. ¿Me están siguiendo? Andrés, Juan, Jacobo, Pedro, Felipe y Natanael, que es Bartolomé. Pero yo quiero enfocarme hoy en el hermano de Pedro, Andrés. Porque posiblemente muchos de ustedes piensan que después de Juan, después de Pedro, después de Jacobo, como que los demás discípulos estaban ahí para completar el número 12.
Algunos me dicen, pastor, ¿y qué hacía Simón el celote? ¿Qué hacía? ¿Qué hicieron ellos? Porque parece como que no hicieron nada relevante. Realmente fueron apóstoles que llevaron el evangelio de una manera poderosa a las naciones, pero en terminología bíblica, en el relato bíblico, no parecen ser personajes relevantes. Y Andrés, como la historia dice, era el hermano de Pedro. Porque parece que si decimos Andrés, me dice Andrés. Pero, el hermano de Pedro. Pedro, claro. Porque hay personas que pasan desapercibidas y que nadie los ve y que aparentemente no hacen nada relevante, y siempre que se les recuerda al lado de alguien que sí tuvo un papel protagónico, relevante y ponderable. Tú conoces a Juana. ¿Qué es Juana? Juana, la hermana del síndico. Sí. O tú conoces a fulanito. No, fulanito. Sí, él siempre va a la iglesia. Sí, pero yo tengo varios. Él tiene 3 años yendo a la iglesia. Él se sienta al lado del que dice, ay. Sí, ya yo sé quién es. Al lado de Altieris. Entonces, ya yo sé quién es. Porque hay gente como que se nota. ¿Cuántos saben? Han visto. Hay gente como que tú lo notas. Pero hay gente que están ahí, llegan y se van, y como que nada pasó. Y me parece que Andrés es este tipo de persona que no es muy notable, no es tan hiperactivo, no tiene ese carácter tan expresivo como Pedro. Más bien Andrés parece ser alguien que pasa desapercibido, pasivo, introvertido. No, miren, hoy estamos hablando de Andrés, pero quizás muchos de ustedes no sabían que Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés. Andrés era hermano de Pedro, eran de la misma ciudad de Betsaida. Después Pedro se mudó a Capernaum y él se muda con su hermano. Pero él tuvo un papel muy importante, y fue que él realizó la labor de conexión entre Jesús y Pedro. Él fue el canal que Dios le plujo, que Dios usó para conectar a Jesús con Pedro. Andrés es un canal, es un ente de conexión, aparentemente irrelevante como persona, aparentemente imponderable, aparentemente era una persona no muy visible, no tenía un papel protagónico entre los discípulos, nunca lo vemos haciendo preguntas trascendentales, pero es el hombre de la conexión. Y yo quiero hablar en esta noche de pequeños servicios para grandes siervos. Porque somos grandes no porque tenemos virtudes para llamarnos grandes. Somos grandes en el sentido de que somos hijos de Dios y que el amor de Dios me da valor. Permíteme decir grandes siervos o grandes hijos. Somos grandes en el sentido de que Dios me ha dado valor. No en el sentido de mi orgullo, de mi arrogancia, de mis virtudes humanas. En el sentido de que es Dios que me ha amado, que me ha justificado, que me ha sentado en los lugares celestiales. El Dios que ha escrito mi nombre en el libro, nuestros nombres en el libro de la vida. El Dios que nos ha adoptado como hijos de Dios. El Dios que nos ha declarado reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aquel en quien Dios ha depositado su Espíritu Santo. Es un alto privilegio y una bienaventuranza ser hijo de Dios. Pero después que Dios te ha llevado y te ha bendecido, eres capaz de realizar labores
que parecen ser de poca significancia. No muchos son llamados a ser apóstoles, no muchos son llamados a ir a las naciones, no muchos son llamados a ser pastores, no muchos están llamados a ir y a ser conocidos. La gran mayoría son como Andrés, son como Simón, son como Bartolomé, son como Judas Tadeo, que aparentemente hicieron poco, pero Dios le da valor no a las cosas grandes que tú hagas, sino a la obediencia con que tú lo haces. Lo más importante no es a cuántas personas tú estás afectando, no cuántas personas te están viendo. Lo más importante no es si tú estás haciendo algo que es visible y obvio para todo el mundo. Muchas veces nosotros somos muy prontos para trabajar o para hacer algo que impacte a la nación, que sea ponderable, relevante. Oh, yo estoy haciendo una labor importante, yo soy el instrumento que Dios va a usar para esto. Oh, si el Señor me llamara como Moisés, como libertador, o como José, como aquel que Dios usó como instrumento de gloria para salvar de la hambruna naciones. O si el Señor me llamara como Jeremías, que es profeta dado a las naciones, o como Isaías, el profeta de reyes, el profeta mesiánico. ¿Y qué si Dios quiere que tú hagas una labor pequeña? Te pregunto, ¿y si después de tú hacer algo grande, a Dios le plujo que tú hagas algo pequeño? ¿Lo harías? Porque muchas veces, una vez llegamos a cierto nivel, no queremos bajar a niveles más pequeños. Porque después que tú le predicas a una multitud de 1000, como que predicar en una iglesia de 10, como que no. Miren, Dios quiere siervos grandes que aprendan a hacer labores pequeñas. Jesús multiplica los panes y los peces. Delante de él hay una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿De cuánto estamos hablando? De más de 15,000 personas. Si tomamos como base que las mujeres y los niños son igual o más que los hombres, entonces ahí habían más de 15,000 personas. Si tomamos como base ese argumento, o esa premisa, mejor dicho. Y después que Jesús estaba en medio de esa multitud, Jesús se esconde, cruza todo el mar de Galilea para liberar a un solo endemoniado. Si yo te invito a predicarle a una gente, lo harías con tanta pasión como si fuera a predicar a multitudes. El Cristo que es capaz de predicar y de hacer milagros para 15,000 personas, ahora es el Cristo que cruza un mar para libertar a un solo hombre. El problema está que muchos de nosotros, los títulos y las posiciones, nos incapacitan muchas veces para hacer labores pequeñas, y Dios te va a probar haciendo cosas pequeñas. Porque lo grande de tu servicio a Dios no es la gente que te escucha, es la actitud de servicio con que tú le entregas a Dios lo que haces.
Estuve predicando en Nueva York. Estuve en Orlando y entre los compromisos que tenía me invitaron a una iglesia donde había menos de 20 personas. Y nunca había predicado con tanto gozo en mi vida. Prefiero 20 hombres sedientos de la palabra que 2000 que menosprecia la grandeza de Dios. Amén. Eres capaz, después que Dios te ha bendecido, si Dios te dice, ve a tal lugar donde hay una persona humilde que no tiene que comer y predícale de Jesús. Eres capaz de dejar de hacer cosas grandes y de hacer cosas pequeñas para un Dios que sea grande. Eres capaz de servir a Dios en cualquiera de los escenarios, en cualquiera de las condiciones, porque lo grande no es lo que hacemos, sino a quién lo hacemos. El Dios Todopoderoso. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes que Jesús lo llamara. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. Juan capítulo 6, verso 1. Sigue hablando de Andrés. Juan capítulo 6 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, ¿quién? ¿Quién es Andrés? Le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? ¿A quién usó el Señor para conectar a Pedro con Jesús? ¿Ah? ¿Quién fue que le puso en las manos a Cristo los 5 panes y los 2 peces? En toda labor grande hay alguien pequeño que hace algo irrelevante para que lo grande ocurra. Alguien tiene que traer los 5 panes y los 2 peces. Alguien tiene que interceder mientras el pastor ora. Alguien tiene que estar haciendo que todo esto sea posible, aunque nadie lo ve, porque aquí hay muchos Andrés que nadie los ve, que nadie los identifica, que nadie le aplaude, que nadie los reconoce, pero son aquellos que son capaces de traer los panes y los peces para que hoy todos ustedes puedan comer pan y puedan comer peces. Yo doy la palabra, pero ¿cuántos están intercediendo? Señor, dale una palabra al pastor, dale una palabra al pastor, cuídalo, protégelo, envía a tus ángeles, provéele el pan de cada día, provéele cada día, cada condición, toma su mente, cuida su corazón. ¿Cuántos Andrés hay en medio nuestro que no se ven, que no son visibles, que no son plausibles, que no son reconocidos? Que para ser identificado necesitamos colocarlo al lado de alguien que tiene una luz irradiante. Pero ellos mismos son vistos por Dios, porque lo que el hombre no conoce, Dios lo pondera y Dios lo coloca donde tiene que estar. Alguien tuvo que hacerlo. Bendito por los Andrés de la iglesia. Bendito por aquellos que no trabajan por puesto.
Bendito por aquellos que no trabajan por los aplausos. Bendito por aquellos que no trabajan por el reconocimiento. Bendito aquellos que saben que hay que hacer tantas cosas pequeñas en la iglesia. Porque las cosas grandes es el producto de la realización de muchas cosas pequeñas que hacen y dan al traste o producen que algo grande ocurra dentro de nosotros. Necesitamos gente que estén detrás del sonido. Junior es un Andrés. Nadie lo conoce. ¿Cuántos sabían que el sonidito se llama Junior? Levántame la mano, mijo. Él es Andrés. ¿Cuántos lo conocían? ¿Cuántos conocen a aquellos que están en el mantenimiento de la iglesia? Que hacen posible que las plantas, el generador trabaje, que las sillas estén limpias, que los pisos estén pulcros. ¿Cuántos están viendo a aquellos que cuidan la casa? Aquellos que están vigilantes para que el lugar sea seguro. ¿Cuántos están viendo a aquellos que interceden? Aquellos que oran. Hay Andrés en medio nuestro, pero que no son visibles. Pero Dios lo está viendo. Porque cuando el hombre no te ve, Dios. Juan capítulo 12, verso 20. Andrés no se termina ahí. Andrés es un ente de conexión. Quizás usted no sea un gran predicador. Miren, yo tenía una célula. Y recuerdo que esta célula empezó con 4 personas al principio y a los 2 años creció y teníamos 2. Pero Dios empezó a multiplicarnos. Vamos a leer este verso. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta de la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Quiénes eran estos griegos? Gentiles, prosélitos que no eran judíos de nacionalidad. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? ¿A quién? Andrés, el hombre que trae. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hay gente que son instrumentos para que otros sean promovidos. Hay gente que son los que tienen la llave para que tú entres a la puerta de la transición y de la promoción. Recuerdo que tenía una célula. Y en pocos años esa célula se llenó, al poco tiempo se llenó de 20 personas y empezamos a multiplicarla y a multiplicarla y a multiplicarla. Preparábamos líderes y lo enviábamos con un grupo y de allí nacieron 10 células. Pero míreme aquí, yo tenía un Andrés que no predicaba bien, que Dios no creo que lo usara en algún don especial, no oraba por los enfermos, menos liberaba endemoniados. Nunca lo escuché profetizar, pero él era aquel que buscaba a la gente y me la traía y me la sentaba. Él buscaba a la gente, me la traía y me la sentaba. Y él llenaba la silla, ponía una gente aquí, otra acá, otra acá, otra acá. Y decía: predícale ahora tú. ¿Cuántos saben que necesitamos a Andrés? ¿Cuántos saben que necesitamos un Andrés? Y la gente decía: wow, la verdad que Elvis, yo no era pastor, está haciendo una tremenda, esa célula de mayor crecimiento en la iglesia. Pero no sabían que yo tenía un Andrés, que yo no lo soltaba. Porque Andrés se tiene al lado. Andrés es el que llena.
Andrés es el que trae. Y le decía, mira, vamos a tal sitio. Allí hay un buchuito que sabe predicar y te va a predicar la palabra. Cristo me cambió, Cristo me transformó. Yo no sé de teología, yo no sé de nada de eso. Yo no sé orar, yo no sé ministrar, yo no hablo en lengua, yo lo único que hago es que predico y traigo a la gente, lo saco del mar, lo salvo y lo llevo a la orilla. Ahora a usted le da respiración boca a boca. Necesitamos siervos grandes que hagan labores pequeñas, porque si ellos no lo hacen, no se hace. El problema es que todo el mundo quiere hacer lo grande, pero muy poco quieren hacer lo pequeño. Y si el pequeño no lo hace, el grande no se mueve. Y cuando hablo de grande, no hablo de arrogancia, perdónenme, creo que me estoy dando a entender. Los visibles. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero dar un segundo caso. Simón de Cirene. ¿Cuánto han oído hablar de Simón de Cirene? A mí me encanta el caso de Simón, porque Simón era un judío que vivía en Libia, al norte de África, una ciudad llamada Cirene. Como buen judío iba a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y dice que venía del campo, dice Marcos capítulo 15, verso 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Simón venía del campo. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua. Como buen judío. Pero cuando él llega a Jerusalén, él se encuentra con la situación de que están llevando a alguien a morir al monte de la calavera. Ese alguien no es nada menos que Jesús. Y por providencia divina, un soldado que está al lado de Cristo se da cuenta que Jesús ha sido tan golpeado, tan escarnecido, que ya no puede llevar la cruz. Yo estuve en Jerusalén y, señores, subir la cuesta a donde Jesús fue crucificado no es fácil, caminar por la vía dolorosa. Y más un hombre que ha sido golpeado, que ha sido lacerado, que ha sido lapidado, ha perdido gran parte de la sangre del cuerpo. Entonces Jesús ya no podía llevar la cruz. Y el soldado que estaba ahí golpeándole, dándole, dice, espérate. Eso yo estoy imaginando. No lo force, porque es que él no puede. No puede más. Lo va a matar antes de crucificarlo. Y él hace así. Y ve a este señor que va pasando. Dice, tú, venga. Dice, oh, venga. Y dice el evangelio que lo obligaron. ¿Por qué lo obligaron? Porque al colocarse la cruz, tocaba la piel, la sangre, parte del cuerpo de Cristo, y quedaba inmundo y ya no podía celebrar la Pascua. Y él dice, yo vengo del norte de África a celebrar la Pascua y acabo de llegar y no lo puedo hacer por culpa de este moribundo. Lo que él no sabía es que él estaba cargando la cruz al dador de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué yo, otro? Usted, venga. No, venga. No, venga.
venga. Bueno, tomó la cruz y saltó. ¿Y quién se acordaría de Simón si no hubiese sido por esto? Un verso lo perpetuó para toda la historia. Y cargó la cruz. Y dice aquí que era el papá de Alejandro y de Rufo. Algo pasó mientras él estaba cargando la cruz que lo impactó. Y este hombre creyó en Jesucristo. Oye lo que dice Romanos capítulo 16. Él era el padre de Alejandro y de Rufo. Romanos 16:13 dice: saludad, dice Pablo, a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Dios tocó a esta familia. Alejandro y Rufo, hijos de Simón de Cirene, fueron misioneros cristianos por una labor aparentemente insignificante. Pero hay un momento donde una palabra de consuelo, donde una palabra de aliento a alguien que está cargando una cruz pesada es necesario. Quizás tú piensas, simplemente son palabras. ¿Qué puedo yo decirle a alguien? ¿Qué puedo yo, cómo puedo consolar a un hombre, a esta mujer, a este hombre tan sabio, a este conocedor de la palabra? ¿Saben ustedes cuántas palabras de aliento he recibido de cristianos recién nacidos, de neófitos, que me han llenado de valor, que me han llenado de consuelo? ¿Cuántas veces he encontrado a alguien que me dijo: pastor, mi vida ha sido cambiada por la predicación de la palabra? ¿Cuántas veces nos sentimos desalentados? ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados? ¿Cuántas veces nos sentimos cargados como pastores, como ministros? Porque son los más viejos los que dan más dolores de cabeza que los nuevos. Y entonces estamos así cargados hasta que alguien recién convertido que tiene poco tiempo en la iglesia me dice: pastor, Dios me sanó, Dios me restauró. Gracias por la palabra que usted ha dicho. Gracias por el ministerio. Gracias por la iglesia. Y es como un vaso de agua fresca ante un alma sedienta. Recibimos nuevas fuerzas, nuevos alientos, una palabra, un reconocimiento, una honra, algo pequeño. Alguien que te lleve la cruz en el momento de tu calvario. Alguien que en el momento de tu mayor oscuridad puede encender una luz y decirte: yo estoy contigo. Tú me has bendecido, Pequi. Yo sé que tú has pasado muchas pruebas, pero un día tú dijiste una palabra, un día cantaste una canción y taladró mi alma, me reconfortó, me levantó. Entonces él piensa: no es infructuoso lo que estamos haciendo. No estamos haciendo esto por la nada. Hay alguien que está siendo bendecido. Hay alguien que está recibiendo una palabra de Dios. Hay alguien que está siendo edificado. Una cosa pequeña, una cosa que parece irrelevante, algo que parece poca cosa, puede cambiar la vida de un ser humano. Algo, una palabra. ¿Cuánta gente tenían una decisión? ¿Cuántas personas estaban decididas a suicidarse? Pero alguien le dijo algo. Alguien le habló. Alguien le dio un tratado y cambiaron el destino de su vida. Una pequeña palabra, una pequeña acción, algo que parece irrelevante como cargarle la cruz a un moribundo, puede cambiar la vida de los demás, pero también te puede cambiar la vida a ti mismo. Dios no está esperando que tú hagas grandes cosas. Dios está esperando que tú te atrevas a hacer cosas pequeñas para un Dios grande. Amén. Este Andrés, de acuerdo a la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, sur de Grecia, en un pueblo llamado Patra, cuando la esposa del gobernador Aepeas, no sé cómo se crió, fue sanada y convertida a la fe cristiana. Poco después,
que el hermano del gobernador se volviera cristiano. El gobernador Aepea se enojó mucho, arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz, en la misma forma que su maestro, suplicó que la suya sea diferente. Así que fue crucificado en una cruz en forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamado la cruz de San Andrés. Y es uno de los símbolos apostólicos. También se usa un símbolo de 2 peces cruzados para referirse a Andrés, ya que él era pescador originalmente. Señores, este hombre murió crucificado. Este hombre que hizo una labor de conexión pequeña es un instrumento de gloria para Dios. Dios primero te probará en lo pequeño y en lo ajeno para darte lo grande y lo tuyo. Pastor, pero yo soy un profesional. ¿Cómo usted cree que me van a poner en el baño y que a cuidar el baño? Yo soy un hombre de tantas capacidades. Yo soy poliglota. Yo sé 5 idiomas. Aquí me están sutilizando. Pastor, pero yo debiera estar predicando. Yo debiera estar en una plataforma. Recuerdo que en una ocasión se convirtió en un prominente abogado prominente, y el pastor era un hombre que no tenía mucha preparación académica, y él le dijo: pastor, yo creo que usted debiera darme el púlpito este domingo para que usted pueda tener pueda tomar ciertos matices de la forma como yo sé disertar y aprender un poco. Pero esto no es oratoria, amado. Esto es poder del Espíritu Santo. Esto es más poderoso. El pastor, que era un hombre humilde, sencillo, dijo: claro que sí, mi hermano. El domingo a usted le corresponde. El hombre se sentó en primera fila. Cuando lo llamaron, el hombre pasó, que parecía estos gallos. Se levantó con el pechazo. Queridos hermanos, abrió la palabra. Al principio, más o menos empezó bien. Después algunos apenas estaban entendiendo. Después nadie lo entendía. Se volvió un lío. Y al final ni él se entendía lo que estaba diciendo. Y este hombre ni siquiera terminó de predicar. Tomó su Biblia y bajó cabizbajo. El pastor se levantó y dijo: si hubiese subido como bajaste, hubiese bajado como subiste. Necesitamos Andrés en la iglesia. Primero hay que ser Andrés para después ser Pedro. Pero hay gente que no quieren el papel de Andrés, quieren entrar directamente a Pedro. Pedro, el hombre que saca la espada. Pedro, el hombre que está adelante. Pedro, el apóstol. Pedro, el hombre de los principales. Pedro, el que la sombra sana a los enfermos. Pedro, el ministro. Pedro, Cefa. Pedro. Pero no hay camino a Pedro si primero no se es Andrés. Porque los dos son hermanos. Primero hay que ser Andrés, hermano de Pedro,
para después ser Pedro, hermano de Andrés. Vamos a ponernos en pie. ¡Aleluya! Labores pequeñas para siervos grandes. Y perdónenme si lo digo con tono irónico. Más bien lo que estoy hablando de siervos grandes es siervos bienaventurados. Su amor me ha ponderado, su amor me ha dado importancia. Su amor me ha transicionado a nuevos niveles. Nos ha transicionado. Vamos a hacer cosas pequeñas. Vamos a hacer. Es más, hay momentos donde como pastor he tenido que quitarme el traje de Pedro y convertirme en un Andrés. Muchas veces. Hacer cosas sin que nadie. Recuerdo que nosotros hacemos un congreso llamado Cultura del Reino. ¿Cuántos saben? Y generalmente yo lo organizo aquí en la República Dominicana para pueblos y naciones, para pueblos, perdón, de esta región, que no tienen, muchos pueblos no tienen la oportunidad de escuchar hombres de otras naciones como Wagner, como Mike Henson, como otros hombres, porque quizás no tienen los recursos para pagarle un viaje, un vuelo, un buen hotel. Y yo les he dicho a ellos, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una ofrenda al Señor. Paguen sus vuelos, paguen sus hoteles y vamos a predicarle gratuitamente. Ellos me dijeron, amén, vamos a hacerlo. Cuando nosotros viajamos nos pagan los vuelos, nos pagan la estadía, pero ¿y qué si la gente no puede? No va a escuchar la palabra porque no puede pagar. No. Y ellos vienen, pagan sus vuelos, pagan sus hoteles. Y muchas veces el deseo mío, y así lo hemos hecho y lo he logrado en varias ocasiones, es que después de preparar una actividad donde están todos los pastores, reunimos más de 1,000 y pico de personas en Santiago Rodríguez. Reunimos alrededor de una multitud tremenda en Barahona. Pastores, ministros, iglesias completas se reunieron en un lugar y escucharon la poderosa palabra de Dios y fueron bendecidos. ¿Saben qué? Todos predicaron, pero yo no prediqué. Porque la idea es que en cierto momento tú eres el que tiene que estar detrás para que otros vayan delante. Porque esto no es cuestión de espíritu de farolito, espíritu de exhibicionismo. Esto es cuestión de que Él sea visto y que Él sea glorificado. Hay un momento en que nosotros tenemos que aprender a estar detrás. La palabra de Dios dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Que si a alguien le va a dar la honra, ¿quién? Fuimos a predicar y generalmente todo el mundo quiere, por lo regular los predicadores les gusta predicar de último para tener más tiempo para predicar. ¿Qué uno debe hacer? No predica tú de último, yo predico de primero. Yo te abro el camino para que tú seas visto. Nosotros no necesitamos el aplauso de los hombres. Nosotros no necesitamos ser vistos. Nosotros necesitamos simplemente que Cristo sea exaltado. Ya tenemos identidad, somos hijos de Dios. La mayor posición que jamás un ser humano puede llegar es a ser hijos de Dios. No hay mayor posición, no hay escalafón más alto que estar en el trono de Dios, al lado de Dios, llamándonos hijos de nuestro Señor. Inclinen su rostro y oren conmigo ahora. Padre, gracias. Danos la humildad. Danos, Señor,
la pasión por servir, por hacer cosas pequeñas. Danos, Señor, tenga buen día. Gracias.